qué mejor momento que este momento para contarles que este fin de semana hay lindos partidos y 2 clásicos. Después Alexis me dirá si son o no son clásicos. Liverpool-Manchester United con el Liverpool, jugando como viene jugando Baraki, con la necesidad que viene teniendo de sacar. Yo creo que el Liverpool esperan juego, pero ahora importan los resultados. Sí, porque el Liverpool tuvo muy buenos resultados, engañosos en la medida en la que, pues sí, metió estos goles en los últimos minutos de cada partido que le permitieron sacar 5 victorias sin que la sensación en cada uno de esos partidos haya sido necesariamente, mira, el Liverpool fue mejor y por eso ganó los 3 puntos. Eso suele caer por su propio peso. En los últimos 2 encuentros se ha encontrado primero contra el Crystal Palace en la League y luego en la Champions League contra el Galatasaray ante equipos que sin ser super equipos saben lo que quieren y supieron jugarle a Liverpool, y Liverpool no encontró lo que sí en partidos anteriores. Tiene muchas dudas, es mucho mejor equipo que el Manchester United, lleva mucho tiempo siendo mejor equipo que el United. Hemos visto goleadas históricas en los últimos tiempos de Liverpool sobre el United. También hemos visto partidos en los que uno no da un centavo por United y se crece en contra de Liverpool, son los menos, pero más allá de las características que envuelven a este partido y de la necesidad que se conecten futbolistas que llegaron y que costaron mucho dinero, empezando por Fred and Wirtz, y que aquellos que renovaron su contrato y quedan superfiguras la temporada pasada y ahora no lo están siendo, como Mohamed Salah, pasa mucho porque ese tipo de partidos se entonen y sea un parteaguas, ¿no? En una temporada que Liverpool no puede ver cómo se le aleje poco a poco el Arsenal. Del Liverpool, con vos, Alex, y después números con Alexis, pero Alex, se habla mucho de Wirtz, se habla mucho de Isaac, del fichaje que no cuajan en el Liverpool, pero hay muchos presuntos habituales de los que se habla poco y poco están haciendo también. Sí, por ejemplo, para mí el ejemplo más claro es Salah, que se le va a hacer larga esta temporada. El otro día con el Chelsea en ESPN FC, donde repasamos los highlights de la jornada, hicimos un breakdown clarísimo del gol de Moisés Caicedo, que es un golazo, pero el Liverpool tiene un problema enorme porque Mohamed Salah ya ni defiende ni quiere defender. Y eso obliga a que el Liverpool tenga que compensar con movimientos. Al final, si le recargas el centro del campo al Liverpool, tiene un problema enorme, porque sobre todo en la espalda de Mohamed Salah, si juegas en un 4-3-3, ¿no? Que Mohamed Salah juega ahí de extremo derecha, a la espalda de Mohamed Salah, si colocas a un muñeco, desarmas todo el aparato defensivo del Liverpool, porque Salah no va a hacer el recorrido defensivo hacia atrás. Entonces, al lateral le hacen siempre un 2 contra 1, ya sea Szoboszlai, ya sea Conor Bradley, el que sea, le hacen siempre un 2 contra 1. Y para evitar eso, que es lo que sucedió en el gol de Moisés Caicedo, uno de los centrocampistas, ya sea Gravenberch, normalmente Gravenberch es el que tiene que hacer el recorrido defensivo lateral para ir a cubrir al jugador que Salah deja de perseguir. ¿Qué pasa? Que eso deja al otro centrocampista, al McAllister de turno y a Szoboszlai en situación de inferioridad en el centro del campo. Entonces, si Salah ya no te defiende, te tendría que al menos mantener la producción goleadora, la producción de asistencias, y no está haciendo ni una cosa ni la otra. Hay más problemas, está la eficacia defensiva de Van Dijk que va en declive año tras año, tampoco ayuda que su compañero de la defensa sea Konaté, que es, bajo mi punto de vista, el típico central cabra loca, que intenta ir a anticipar, pero que deja muchísimos huecos. La salida de Alexander-Arnold, curiosamente, ha dejado al equipo todavía más vulnerable defensivamente. Hay muchas cosas por arreglar, y lo decía Barak, quedaban más o menos camufladas por ese rush de los goles en los minutos finales de los partidos. Pero tiene muchas cosas por acabar de ajustar Arne Slot, y el principal problema, creo yo, a no ser que empiece a meter goles como un loco, va a ser Mohamed Salah, porque te descompensa todo el equipo. Alexis, numeritos. Bueno, la verdad que no hay mucho para el ánimo de los seguidores del Manchester United. Prácticamente todo apunta a una victoria del Liverpool. Es verdad que el United lleva muchos años sin ganar en Anfield. La última victoria fue en enero 2016 con un gol de Wayne Rooney. El entrenador de United era Van Gaal y era Jack Klopp, entrenador del Liverpool. En las últimas 10 visitas que ha hecho Anfield, el Manchester United solo ha marcado
3 goles y únicamente ha hecho gol en 2 de esas 10 visitas, con lo cual en 8 se ha quedado sin marcar. Si bien es cierto que después del humillante 7-0 de hace 2 años, el United ha hecho un 0-0 y un 2-2 en Anfield. El United todavía no ha ganado esta temporada fuera de casa, ni en la Copa de la Liga ni en la Premier League. Lleva 2 empates y 2 derrotas. Y además pilla a un Liverpool con necesidad, que viene de perder 3 partidos seguidos ante Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea. Por cierto, las derrotas ante Crystal Palace y Chelsea prácticamente idénticas. Y para ver al Liverpool perder 4 partidos consecutivos hay que irse a los tiempos de Brendan Rodgers. Noviembre del año 2014, cuando cayó ante Newcastle, ante Real Madrid, ante Chelsea y también ante Crystal Palace. Así que todo apunta a nubarrón para los Diablos Rojos. El año en que perdieron a Suárez, pero ganaron a Balotelli. Salieron ganando con el cambio, sí. Sí. En el siguiente partido, Barak, están a punto de colgar los hinchas del Bayern Múnich una pancarta que digan "Auf der Suche nach einem würdigen Rivalen, der mithalten kann". ¿Perdona? O sea, se busca rival digno y no sé qué. Esa es la del clásico, la del derbi madrileño, adaptada. Porque el Dortmund solo ha ganado uno de los últimos, y no me quiero meter en tus números, Alexis, pero son uno de los últimos 11 o 12 partidos Bundesliga contra el Bayern. Sí, y no importa cómo vengan, parece que esa va a ser la conclusión. Y ha habido muchos partidos, muchos clásicos con historias distintas, pero generalmente el mismo desenlace. Sí que en los últimos años, en las últimas 2 temporadas, el Dortmund por lo menos ha competido y ha sacado empates, inclusive de último minuto, que le han renovado un poco la sensación de que realmente es un clásico y no lo que fue el Madrid contra el Atlético antes de que llegara el Cholo Simeone, ¿no? Que realmente fueron años donde estaba muy descafeinado el derbi español, retomando la analogía. Pero en este caso, el Borussia Dortmund llega invicto. El Borussia Dortmund es un equipo muy inferior al Bayern Múnich, hay que partir de eso, línea por línea. Está haciendo milagros Niko Kovac, sobre todo a nivel europeo, ha mantenido el listón muy, muy alto. Y en esta Bundesliga, a diferencia de las 2 anteriores, donde se mete de panzazo y en la última jornada en los puestos de Champions League, en esta Bundesliga está bien, al menos ves las estadísticas y ves a 2 equipos parejos. La realidad es que el Bayern Múnich está en otro nivel, que si hablas de los 10 mejores jugadores de la Bundesliga, probablemente 9, siendo generosos, son del Bayern Múnich. ¿Por qué? Porque el resto se los lleva a la Premier League, y la Premier League no se lleva a jugadores del Bayern, se lleva a los mejores de todos los demás. Entonces, cada temporada da esa sensación de que lejos de que se acorten un poquito las distancias entre Bayern y el resto, se van haciendo todavía más evidentes. Hay una cosa, Alex, y pensando en lo que antes veníamos hablando sobre quienes siguen en el Liverpool, hace poco se ha dicho también del impacto de quienes no están. Lo han hablado los futbolistas como Van Dijk o el propio Salah, de que los títulos que ganaron la temporada anterior se festejan con los recién llegados, pero no se les reconoce los que se fueron. Y no sé si en esto yo creo que ya no queda ni siquiera duda. Ya veremos al final de la temporada. Pero a día de hoy, que el mejor negocio acá lo hizo el Bayern con Lucho Díaz. Sí, ha arrancado bien. Yo quiero ver también cuando empiece el frío de verdad. Ya sé que Luis Díaz no venía, Liverpool no es Cancún, pero yo quiero ver qué pasa en el mes de diciembre, enero, febrero, y a ver cómo se adapta a la soledad de Bavaria, de Baviera, cuando es oscuro y hace frío. Ha empezado muy bien, Olise por el otro lado va como un tiro, Harry Kane, qué jugador, qué caballero, qué persona. O sea, Harry Kane es otro de los mega infravalorados, porque sigue metiendo goles como churros, pero como que si no contaran. Pero yo creo que el Bayern tiene un problema en los laterales. O sea, para la Bundesliga le va bien, pero en los partidos grandes tú no puedes ir a jugar con Liner de lateral, o puedes Guerreiro por el otro lado. Ahí va bastante justito de plantilla el Bayern. Del centro del campo para adelante, como siempre, aviones. Y siempre, lo que más me gusta del Bayern es que mantiene su filosofía y que mantiene su estilo de juego. El Bayern siempre, desde hace muchísimo tiempo, desde Robben, Ribéry, extremos profundos, Coman, extremos profundos con 1 contra 1 para alimentar al delantero, siempre jugando muy abiertos, con los laterales interiorizando. O sea, es un estilo muy moderno el del Bayern de Múnich, y Kompany le ha dado ese último twist, pero yo creo que es una plantilla descompensada, que del centro del campo para adelante, perfecto, y tiene extremos maravillosos, Luis y Olise sobre todo, pero
del centro del campo para atrás y especialmente los laterales, ahí va a sufrir en Europa. Y los centrales también. ¿No les convence entonces el Upamecano está? No. Para la Bundesliga sí, evidentemente. Para cuartos de final de Champions, no. Eso, lo que hablábamos del perfil de central cabra loca, de intentar anticipar, de fiarte mucho de tu físico, de tu potencia en carrera y todo esto, eso asumen muchísimos riesgos, pero también hay que tener un poquito más de cabeza fría y también hay que tener un poquito más de conocimiento del juego, que es lo que creo yo que les falla. Hay que tener conocimiento del juego alemán, sobre todo, para entender, Alexis, que lo de los clásicos va un poco de moda, ¿no? Porque en el 70 era Bayern, o en los 70 era Bayern Múnich, Borussia Mönchengladbach, el clásico. Bayern Nuremberg antes. ¿Cómo? Y antes Bayern Nuremberg. Es más bien, el clásico de Alemania es Bayern contra el que pueda más o menos competir. Hamburgo de vez en cuando también, sí. El Bayern entra a la Bundesliga un año después de la fundación de la Bundesliga, pero esa es otra historia, y el primer gran clásico es aquello, es el Bayern contra el Gladbach en los 70s, 80s también, un poco Bayern-Colonia en esa época de los 80s, y después se sumó el Borussia Dortmund ya a principios de los 90, un Dortmund incluso que estuvo a punto de caer en desgracia financiera, rescatado entre muchas otras cosas también por aportes del Bayern Múnich, pero si esto va como va, el clásico, vamos a empezar a llamar otro duelo que enfrente al Bayern Múnich, sino al Dortmund. Bueno, es verdad. Bueno, lo primero, decir que yo he visto al Dortmund llegar a una final de Champions con Hummels en su declive total y con Slotterbeck, incluso metiendo a Emre Can muchas veces también de central. O sea, si eso se ha conseguido... 4 palos contra el Paris Saint-Germain en el segundo tiempo. Pero si eso se ha conseguido... A mí la... ¿Puedes decir que El Salvador va al Mundial? No, digo que la opción del Bayern no me parece tan descabellada, ¿no? Sky's the limit. Pero bueno. No, es verdad que hubo una época en la que cada visita del Dortmund a Múnich era una goleada tras otra. De hecho, entre 2014 y 2023 el Bayern le ganó 9 partidos seguidos en casa al Dortmund, y no solo le ganó 9 partidos seguidos, es que le metió 37 goles en esa racha. Pero la sequía se cortó en 2024 con una victoria por 0-2 del Dortmund, y el año pasado empataron a 2. Así que en las 2 últimas visitas del Dortmund al Allianz ha puntuado, con lo cual esa pancarta igual hay que empezar a esconderla. Es verdad que llegan ante un Bayern muy dominante, que está firmando el mejor arranque de su historia. Son 10 victorias consecutivas en todas las competiciones, algo que no había hecho nunca el Bayern, y algo que solo ha mejorado un equipo alemán, que es precisamente el Borussia Dortmund de Tuchel, que en la temporada 15-16 ganó sus 11 primeros partidos oficiales, que es récord del fútbol alemán y que es un récord que ahora el propio Dortmund puede impedir que le iguale el Bayern. Un Bayern que ha empezado la Bundesliga con 25 goles en las primeras 6 jornadas, también un registro sin precedentes en la historia del campeonato alemán, y que salvo el primer día, el día de la Supercopa, en el que le ganaron 2-1 al Stuttgart, en todos los demás partidos de la temporada ha marcado al menos 3 goles, sobre todo gracias, lo decía Alex antes, a un Harry Kane que está en modo on fire total, que lleva 11 goles en las primeras 6 jornadas y que amenaza un arranque goleador increíble que tuvo el delantero del Dortmund, al que tendrá enfrente Kane, que es Guigassi, que hace 2 años con el Stuttgart empezó con 13 goles en las primeras 7 fechas, así que con un hasta que se lesionó en la Copa África. Sí. El fútbol de selecciones, maldito ese, que lesiona a todos los futbolistas, por favor. Sí, y sin embargo en esa y Copa África... vuelven a sus clubes y no sirven para nada. Sin embargo, en esa Copa África hubo un jugador que se recuperó de un cáncer y que terminó marcando el gol que le dio a Costa de Marfil el título en una de las remontadas más increíbles que se recuerdan en un gran torneo de selecciones. Con lo cual todo tiene pone una carta que es imposible de rebatir. Sí. Una carta con la que ya todo el mundo dice, bueno, ya está, se terminó la mano. Es así. El triunfo, ¿eh? Acordaros de esa, nos salimos del tema, pero acordaros de que esa selección de Costa de Marfil, que se veía ya eliminada en la fase de grupos, echó a su seleccionador. Y luego hubo una goleada en un partido en el que no esperaban, se acabaron metiendo como mejores terceros y terminaron ganando la Copa África con el sustituto del seleccionador inicial. O sea que fue tremendo. Continuando un poquito con esta desviación ya para acabar. Es que África te da esas cosas, ¿no? Y si no lo sigues, por lo menos desde fuera en el live score, no te enteras. O sea, si Nigeria, Alexis, Alex, no mete ese 4-0 en el minuto 90, al final no hubiera
conseguido su pase al repechaje. Necesitaba, Claro. o sea, ganó 4-0, necesitaba ese último gol sin saberlo, porque al otro día, obviamente la diferencia de goles dispuso que de haber ganado 3-0 no clasificaba. Les tocó el gran favorito en octavos, que era Senegal. Hicieron un partido terrible. Senegal falló todo tipo de ocasiones y les terminan ganando por penaltis. Y así una detrás de otra y ganaron el título. Hablando de títulos, este fin de semana se va a disputar la final del Mundial Sub-20 en Chile. Argentina enfrentando a Marruecos. Es otra categoría, pero el más reciente, Argentina-Marruecos, fue aquel que vio una pausa de ¿cuánto? Fue casi una hora. Sí, en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, el primer partido de los Juegos De verdad, Olímpicos, con aquella invasión y tal. por una jugada que se tuvo que revisar en el VAR y que hubo invasión de aficionados y demás. Cola trae ese partido en el Estadio Nacional en Santiago, final del Mundial Sub-20. Marruecos sin títulos en la categoría. Argentina que no gana un Mundial Sub-20 desde Canadá 2007, ¿no? Sí. Con el Kun Agüero y esa generación. Eso es. República Checa creo que fue aquel equipo al que vencieron. Correcto. Bueno, recuerdo esto también porque de aquello hablábamos en un episodio de este Fuera de Juego que nos hace recordar el cariño que ustedes le tienen a este espacio. De verdad que muchas gracias por seguirlos, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por sus comentarios, sugerencias sobre qué haré si El Salvador de milagro entra al Mundial. De nuevo, todo lo que caiga dentro de la dignidad y el espacio del bienestar, ¿no? Y el bien ser. Gente, se me cuidan un montón.